Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes el Evangelio de hoy, martes 13 de septiembre del 2022. Reciba pues un saludo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Mis hermanos, vamos a compartir ahora el Evangelio de hoy según San Lucas, del capítulo 7, versículo 11 al 17. Acompáñeme y vamos pues a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios la leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, mis hermanos, esta palabra, como la podemos escuchar en este momento, es una gran reflexión para todos nosotros que somos cristianos católicos, donde podemos ver estas grandes maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo con este hombre, este joven que había muerto. La Escritura no dice de qué murió, pero sí habla de que Jesús lo despertó, ¿verdad? Jesús lo sanó, lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Como podemos ver, dice la palabra de Dios que este joven, o es decir, la madre de este joven, no tenía más hijos, era hijo único. Y es más, el joven se había muerto y no había dejado descendencia también, porque era todavía un hombre que vivía con su mamá, vivía, es decir, bajo el poder de su mamá. Me imagino qué dolor terrible para esta madre, ¿verdad? Además de quedarse sin este hijo, era viuda, dice la palabra de Dios. Es una tristeza donde podemos ver, donde en muchas ocasiones, me imagino, pensaba la gente, decía la gente, esta mujer se quedó sola. Y en esos tiempos, para las mujeres que quedaban así solas, era una desgracia. Bueno, en todo tiempo, también en nuestros tiempos, es algo increíble. Pero ¿cómo podemos ver que Jesús está con ellas, con esas personas? Cuando podemos ver que Jesús dice, se encontró que este joven ya lo llevaban, este cadáver, a enterrarlo, ¿verdad? Lo sacaban ya para el cementerio. Pero Jesús vio y se compadeció de esta mujer en ver el sufrimiento de esta mujer que lloraba amargamente. Donde Jesús realmente le dice a ella,
no llores. Realmente a veces es difícil para nosotros decirle a una persona que ha perdido su hijo, no llores, porque es donde realmente el dolor de esta mujer, el dolor de ella, hace que el llanto la inunde. Ahí las lágrimas corran por aquellas personas que sufren por la pérdida de un ser querido. Y en este caso, el hijo único de esta mujer. Pero Jesús traía esa buena nueva, esa maravilla, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que tocó el féretro y le habló al muchacho y le dijo, yo te ordeno, levántate. Cuando Jesús ve el dolor, Jesús está ahí. Y está más pronto cuando nosotros podemos realmente llamar a Dios en los momentos difíciles, en un momento de pérdida de un familiar, que es un dolor terrible para nosotros. Jesús está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Jesús está ahí para consolarlos y en muchas ocasiones nosotros podemos ver la grandeza de Dios que se hace manifiesto en estas situaciones difíciles que pasa la humanidad entera. Es un sufrimiento realmente donde nosotros podemos ver en el mundo entero, pero en este caso de una mujer que se iba a quedar sin ningún familiar, ni una protección, de una ayuda de un hijo. Pero vemos en esto la gracia de Jesús. Vemos en esto cómo Jesús ama a la humanidad, ama a cada uno de nosotros. En esto podemos ver esas grandes maravillas de Dios en la que Él tiene el poder para hablar, es decir, tiene el poder para hacer las cosas, porque Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y Él en esta lectura nos está demostrando que para Él todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, todo es posible para el que cree. Podemos ver que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, donde en muchas ocasiones los refugiamos en otro lado donde no debemos de refugiarnos. No más nosotros en ese tiempo de debilidad lo que necesitamos es pararlos como hicieron los que llevaban este muerto. Ellos se pararon cuando vieron a Jesús. La voz del Señor es escuchada en todo lugar, en todo momento, si nosotros prestamos atención y vemos en esta lectura donde realmente Dios tuvo misericordia tanto para su mamá como para su hijo. Vemos cómo Dios se conmueve en su corazón cuando nosotros realmente tenemos una dificultad, una tristeza muy grande o tenemos un problema que a veces pensamos que no tiene solución. Él está más cerca ahí con nosotros en cada instante de nuestra vida. Está ahí el Señor. Está ahí para fortalecernos. Está ahí para darnos la sabiduría. Cómo salir de ese lugar donde creemos nosotros que estamos ya tal vez hundidos y que ya no hay esperanza en una enfermedad, donde realmente pensamos que ya no nos queda más que esperar la muerte, pero realmente los planes de Dios
son perfectos y es el único el que puede ayudarnos en los tiempos difíciles. Así, mis hermanos, pues, confiemos en la palabra del Señor, confiemos en las cosas que Él nos ha ofrecido, en las promesas que nos ha dado a nosotros, para que nosotros también seamos parte de las maravillas de Dios y podamos ver la grandeza de su amor para cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, pues, esperando en cada uno que todos juntos prestemos atención a estas palabras y que el Señor, pues, siga morando en nuestros corazones. Y es de la forma que nosotros podemos hacer los dueños de esas maravillas. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, pongamos toda la confianza en Él. Así, mis hermanos, pues, que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo more en sus corazones y en sus hogares